Compré una villa frente al océano, valorada en 5 millones de euros. Para muchos puede sonar a lujo, a capricho, a algo inalcanzable. Para mí fue la culminación de años de esfuerzo, de noches sin dormir, de trabajo silencioso y de sacrificios que muy pocos conocen. Esa villa no era solo una casa, era un símbolo de todo lo que había conseguido con mis propias manos. Era mi refugio, mi trofeo, mi lugar seguro. Recuerdo perfectamente la primera vez que abrí las puertas de esa villa. El sonido de las olas se mezclaba con el silencio de las paredes recién pintadas. La brisa marina entraba por los ventanales y parecía acariciar cada rincón. Caminaba por los pasillos vacíos y me repetía una y otra vez: este lugar es mío. Nadie me lo regaló. Nadie me lo dio. Yo lo construí con mi esfuerzo. Esa sensación de logro es indescriptible, y solo quien ha peleado por algo durante años entiende lo que se siente. Pero esa paz no duró demasiado. Apenas unos días después de mudarme, mi teléfono sonó. Al otro lado estaba mi hermana. No había entusiasmo en su voz, ni un felicidades, ni un me alegro por ti. Nada de eso. Lo primero que salió de su boca fueron órdenes, como si yo fuera su empleado, como si la villa le perteneciera a ella tanto como a mí. Sus palabras fueron exactamente estas: vamos de camino a tu casa, seremos 15. Prepara camas, toallas, zapatillas, comida. Nos quedamos 3 semanas. Llegamos en 40 minutos, así que date prisa. Me quedé en silencio. Ni siquiera tuve fuerzas para interrumpirla. La escuchaba como quien escucha una tormenta que no puede evitar. 15 personas, 3 semanas, una invasión completa de mi espacio, de mi logro, de mi vida. Ni una pregunta, ni un gesto de cortesía, ni la más mínima intención de consultar si podía o no recibirlos. En su mente, todo estaba decidido. Y lo curioso es que en ese instante no me enfadé. Cualquiera hubiera gritado, cualquiera hubiera colgado el teléfono, cualquiera hubiera dicho un «estás loca», pero yo no. Yo sonreí, y esa sonrisa no era de alegría. Era la sonrisa de alguien que entiende que ha llegado el momento de poner límites. La sonrisa de alguien que, en lugar de discutir, empieza a trazar un plan. ¿Alguna vez os habéis sentido impotentes porque un familiar tomó una decisión que os afectaba, sin siquiera preguntaros? ¿Alguna vez habéis sentido que vuestro esfuerzo, vuestro tiempo, vuestro espacio eran ignorados como si no tuvieran valor? Esa mezcla de rabia contenida y resignación que te deja sin aire, esa sensación de injusticia que no puedes explicar. Eso fue exactamente lo que me atravesó en ese momento. Durante años había aceptado pequeñas faltas de respeto, que apareciera sin avisar, que me pidiera dinero prestado sin devolverlo, que se colgara de mis logros como si fueran suyos. Y siempre callé, siempre traté de mantener la paz, porque al final es tu hermana, porque al final piensas que la familia está por encima de todo. Pero esa llamada, esa arrogancia descarada, fue la gota que colmó el vaso. El primero en salir del coche fue mi cuñado, cargado de maletas de lujo. Tras él, niños corriendo, amigas de mi hermana, con gafas de sol enormes, hombres hablando alto, como si quisieran que el océano entero los escuchara. Y finalmente, ella, mi hermana, caminando hacia mí, con paso seguro, como si fuera la dueña de la villa, como si yo no existiera. «Hermana», exclamó con un tono exagerado, acercándose para darme un abrazo rápido, frío, más formalidad que cariño. «Qué increíble lugar has conseguido. Esto es perfecto para nosotros, para nosotros. Ni un para ti, ni un te felicito». Todo giraba en torno
a lo que ellos iban a disfrutar, como si yo no hubiera invertido mi vida en conseguirlo. Los conduje hasta el interior. En cuanto la puerta se abrió, las caras comenzaron a cambiar. Esperaban un vestíbulo impecable, fragancias caras, copas listas con vino blanco. Pero lo que encontraron fue un suelo cubierto de colchones inflables, alineados como en un campamento escolar. Malas caras, miradas de confusión. Uno de los niños preguntó: «Mamá, ¿por qué dormimos en el suelo?». Me mordí el labio para no reír. Mi hermana, sin embargo, trató de mantener la compostura. «Tranquilos, tranquilos», dijo con un tono nervioso. «Seguro que es solo algo provisional». Las amigas se miraban entre sí, incómodas. Algunas se reían por lo bajo, como si intentaran convencerse de que aquello era una broma. Los llevé después a los baños. 3 botellas de champú para 15 personas. Toallas pequeñas, gastadas, colgadas en los toalleros. Y zapatillas que parecían haber sobrevivido a una guerra. Uno de los hombres soltó una carcajada. ¿Esto es en serio? ¿Esto es lo que hay? Yo, con toda tranquilidad, respondí: es lo que tengo. Sois muchos, y esto es lo que os puedo ofrecer. Las miradas de incredulidad comenzaron a multiplicarse, y entonces llegó el golpe final: la cocina, el arroz frío sobre la mesa, el pan duro en una bandeja, las jarras con agua, ni un plato caliente, ni un olor a comida recién hecha, solo lo mínimo. El silencio fue absoluto durante unos segundos, hasta que mi hermana explotó. «¿Qué es esto, Andrea?», gritó, dejando la bolsa que llevaba en la mano. «Estamos hablando de una villa de 5 millones. Esperábamos algo distinto». Su tono era casi de indignación, como si le hubieran vendido un viaje falso, como si alguien le hubiera estafado. Me giré hacia ella, manteniendo la calma. «Vosotros os invitasteis solos. Yo no preparé este lugar para que se convirtiera en un hotel gratuito. Esta es mi casa, y si queréis quedaros, tendréis que adaptaros». Se hizo un silencio pesado. 15 personas mirándome, esperando que cediera, esperando que me disculpara, esperando que corriera a preparar habitaciones de lujo, cenas gourmet y comodidades infinitas. Pero no lo hice. Me limité a cruzar los brazos y esperar. Mi hermana intentó recuperar el control. «Vamos a hablar en privado», me dijo entre dientes, arrastrándome hacia un lado. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué nos haces esto?». La miré a los ojos y por primera vez en muchos años no me tembló la voz. «Porque ya basta. Toda mi vida has tomado lo mío como si fuera tuyo. Nunca has preguntado, nunca has agradecido. Y ahora crees que porque tengo una villa de lujo, tienes derecho a usarla como si fuera un hotel. Pues no, este lugar es mío, y si quieres estar aquí, será bajo mis condiciones». Su cara enrojeció, no sé si de rabia o de vergüenza. Sus amigas nos observaban a lo lejos, murmurando entre ellas. Algunos de los hombres ya se habían dejado caer en los colchones inflables, resignados. Y yo, por dentro, sentía algo nuevo: poder. Por primera vez, no era yo la que se doblaba, no era yo la que cedía. Esta vez era ella la que se enfrentaba a un muro que no podía derribar con exigencias ni con gritos. Y mientras el océano rugía de fondo, comprendí que aquel
sería un fin de semana muy largo, y exactamente como yo lo había planeado. Eso sería lo fácil. Lo que iba a hacer era más sutil, más elegante y mucho más doloroso para ella. En ese momento comprendí que, por primera vez en mi vida, tenía todo el poder, y esta vez no pensaba desperdiciarlo. Para que entendáis lo que sentí con esa llamada, tenéis que conocer un poco más a mi hermana y la relación que siempre hemos tenido. Desde que éramos pequeños, ella siempre tuvo la costumbre de imponerse. No preguntaba, ordenaba, no pedía, exigía, y yo, quizá por querer mantener la paz en la familia, aceptaba demasiadas cosas. Recuerdo que cuando vivíamos en casa de nuestros padres, era ella la que se apropiaba de mi ropa sin pedir permiso, la que invitaba a sus amigas a nuestra habitación sin preguntarme si yo estaba de acuerdo. Parecen cosas pequeñas, detalles de la adolescencia, pero con el tiempo entendí que eran señales. Señales de alguien que estaba acostumbrada a tomar lo que quería, sin importar el esfuerzo de los demás. Cuando crecimos, esa actitud no cambió. Si yo conseguía un buen trabajo, lo menospreciaba. Si compraba un coche con mis ahorros, me decía que había tenido suerte. Y lo peor era que, cada vez que necesitaba ayuda, venía a mí como si yo tuviera la obligación de salvarla. Dinero prestado que nunca devolvía, favores que parecían eternos, promesas vacías que desaparecían con la misma facilidad con la que se formaban en sus labios. Y aún así, durante años, la perdoné todo, porque al final era mi hermana, porque en el fondo pensaba que algún día cambiaría, porque me repetía la frase que todos conocemos: la familia es lo primero. Pero con el tiempo descubrí que la familia también puede ser la primera en clavarte un cuchillo en la espalda. Esa llamada sobre mi villa fue solo la confirmación de lo que yo ya sabía. Para ella, mi esfuerzo nunca valía nada. Mi logro se convertía en su beneficio. Y lo peor no era lo que pedía, sino la manera en que lo pedía. Como si tuviera derecho a todo lo mío, como si mis sacrificios fueran invisibles. Sé que muchos de los que me escucháis ahora habéis pasado por algo parecido. Ese familiar que aparece solo cuando le interesa, que nunca celebra tus triunfos, pero siempre está listo para aprovecharlos. Esa persona que convierte tu vida en su comodín. Y la impotencia que se siente en esos momentos es enorme. Yo llevaba demasiado tiempo acumulando ese cansancio. Y cuando colgué el teléfono aquel día, algo dentro de mí hizo clic. Entendí que esa situación no podía repetirse más. Entendí que había llegado la hora de dar una lección. Una lección que ella no olvidaría nunca. No iba a negarme directamente. No iba a decirle que no viniera. Al contrario, iba a abrirle las puertas. Iba a recibirla a ella y a sus 15 invitados. Pero lo haría a mi manera. Y creedme, nada iba a ser como ella se lo había imaginado. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, en silencio. Mi hermana y sus 15 invitados estaban ya en camino. Tenía, según ella, apenas 40 minutos para transformar mi villa de ensueño en un hotel improvisado. Pero lo que ellos no sabían era que ese tiempo me bastaba, no para prepararles un lugar cómodo, sino para diseñarles una experiencia que jamás olvidarían. La mayoría habría reaccionado con furia, con un grito, con un portazo, pero yo no. Yo había aprendido que la venganza más efectiva no siempre viene de la confrontación directa. A veces la venganza más dulce
es la que se sirve fría, disfrazada de hospitalidad, adornada con una sonrisa. Mientras caminaba por la villa, miraba cada rincón y me imaginaba sus caras. Ellos esperaban lujo, esperaban comodidad, esperaban ser tratados como reyes en una casa que ni siquiera habían ayudado a construir. Lo que yo iba a darles sería algo completamente distinto. Lo primero que hice fue ir a la habitación principal. Ese cuarto, con vistas directas al océano, con la cama más grande y cómoda que jamás había tenido, era lo que seguramente mi hermana soñaba ocupar. Sonreí mientras cerraba la puerta con llave y guardaba esa llave en un lugar donde solo yo pudiera encontrarla. Nadie dormiría en mi cama. Ese espacio seguiría siendo mío, intocable, sagrado. Después, recorrí las habitaciones de invitados. Sí, había camas. Sí, había espacio, pero no para 15 personas. Así que saqué todos los colchones inflables que tenía guardados en el trastero y los extendí en el suelo, alineados como si fueran literas improvisadas. Quité las sábanas suaves y cambié por otras viejas, ásperas, que ni siquiera combinaban. Les pondría toallas, claro, pero no las suaves y nuevas, sino esas toallas pequeñas, deshilachadas, que guardaba para limpiar. En la cocina, en lugar de preparar un banquete, puse sobre la mesa lo más básico: arroz blanco, un poco de pan duro, agua del grifo en jarras de cristal. Ni rastro del vino caro, ni de la fruta fresca, ni del pescado recién comprado que yo solía disfrutar. Ellos pensaban en cenas frente al mar, en desayunos con croissants y café recién hecho. Lo que iban a tener sería más parecido a un campamento improvisado. Y mientras hacía todo esto, algo dentro de mí se sentía en paz, porque por primera vez en muchos años no estaba actuando como la víctima, estaba tomando el control, estaba escribiendo las reglas del juego. Cada detalle estaba calculado. Puse zapatillas viejas en la entrada, esas que nadie usa porque están demasiado gastadas. Preparé apenas 3 botellas de champú en los baños, sabiendo que entre 15 personas eso sería motivo de discusiones. Incluso dejé solo un par de rollos de papel higiénico a la vista, escondiendo el resto en un armario cerrado con llave. Quería que comprendieran lo que significaba abusar de la hospitalidad de alguien: incomodidad, tensión, caos. Mientras organizaba todo, recordaba las veces que mi hermana se había reído de mis logros, las veces que se había burlado de mis fracasos, las veces que me había pedido sin dar nada a cambio. Y me prometí que esta sería la última. Ya no iba a permitir que siguiera tomando lo que no era suyo. Cuando terminé, me senté en la terraza de la villa, mirando al horizonte. El sol empezaba a caer lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El sonido de las olas golpeando las rocas me recordaba que estaba en mi lugar, en mi sueño hecho realidad, y, al mismo tiempo, sentía la calma antes de la tormenta. Sabía que en pocos minutos escucharía el ruido de los coches, las risas de un grupo convencido de que iba a disfrutar de unas vacaciones de lujo. Y yo estaba lista para recibirlos, lista para sonreír, lista para abrirles la puerta, lista para darles la bienvenida a una experiencia que no se parecería en nada a lo que habían imaginado. No me temblaba la voz, no me temblaban las manos, porque en mi interior sabía que estaba haciendo lo correcto. No se trataba solo de incomodarles, se trataba de enseñarles una lección de respeto, de límites, de justicia. Y creedme, esa lección iba a quedar marcada para siempre en sus recuerdos. Así que esperé tranquila. El plan estaba trazado. La trampa estaba lista.
y en cuestión de minutos todo comenzaría. Desde el primer minuto, la incomodidad se hizo evidente. Aquellos colchones inflables que yo había extendido por el suelo no eran lo que mis invitados no deseados esperaban. Los niños se quejaban, las amigas de mi hermana ponían caras de asco, y los hombres murmuraban que aquello parecía un campamento de verano mal organizado. La primera noche fue un espectáculo. 15 personas tratando de acomodarse en colchones que perdían aire poco a poco, con sábanas ásperas y toallas que parecían papel de lija. El sonido de los colchones desinflándose se mezclaba con ronquidos y quejas en voz baja. A mitad de la noche, escuché a alguien gritar: «Esto es insoportable», y tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. Al día siguiente, la cocina fue escenario de la primera gran discusión. Había preparado arroz blanco, pan duro y un poco de ensalada simple. Nada más. Mis invitados se sentaron alrededor de la mesa, esperando algo más. Esperaban fruta fresca, pescado, carne, algo digno de una villa frente al mar. Pero no, lo que encontraron fue lo mínimo. Una de las amigas de mi hermana levantó una cuchara con cara de asco. ¿En serio? ¿Esto es todo lo que hay? Yo respondí con calma: esto es lo que tengo. Si queréis más, podéis ir al pueblo y comprarlo. El murmullo de quejas creció. Uno de los hombres se levantó golpeando la mesa con la mano. Gastarse 5 millones en una villa y dar de comer arroz frío. Esto es ridículo. Yo sonreí. No me gasté 5 millones para alimentar a 15 gorrones. Me gasté 5 millones para vivir tranquila. El silencio fue inmediato. Algunos bajaron la mirada. Otros me fulminaron con los ojos. Pero lo importante era que por primera vez entendían que estaban en terreno que no les pertenecía. Las tensiones no tardaron en crecer entre ellos mismos. Solo había 3 botellas de champú para todos, y pronto comenzaron las peleas en los baños. Escuchaba desde el pasillo gritos como: «Usaste todo el gel», «Me tocaba a mí la ducha, llevas media hora dentro», «No hay papel higiénico, ¿qué hacemos ahora?». Cada día se acumulaban más quejas, más discusiones, más incomodidad, y yo observaba desde la distancia, tranquila, disfrutando cada segundo. Mi hermana intentaba mantener el control, pero su paciencia se agotaba. Una tarde me abordó en la terraza. «Andrea, basta ya. ¿Por qué nos haces esto? ¿No ves que todos están incómodos? ¿Qué quieres demostrar?». La miré fijamente. «Quiero demostrarte lo que significa abusar de alguien. Toda tu vida has tomado lo mío, sin pedir permiso, y ahora lo estás viviendo con los tuyos. ¿No te gusta? Pues imagínate cómo me he sentido yo durante años». Ella se quedó callada, sin palabras, y por primera vez vi en sus ojos algo distinto. No solo enfado, sino un destello de vergüenza. Pero la verdadera explosión llegó al tercer día. Mis invitados decidieron que ya no podían más con la comida básica. Querían organizar una cena de lujo, con mariscos y vino. Fueron al pueblo, compraron todo y pretendían que yo cocinara. Cuando regresaron cargados de bolsas, mi hermana me dijo: «Anda, ponte el delantal. Hoy al menos vamos a comer como reyes». Yo reí en voz baja.
Yo no soy vuestra cocinera. Si queréis comer marisco, cocinadlo vosotros. Los murmullos se convirtieron en gritos. Nadie quería encargarse de cocinar para 15. Al final, el marisco quedó olvidado en la nevera y se echó a perder. Esa noche volvieron a cenar arroz y pan duro. Las discusiones internas se hicieron más intensas. Unos acusaban a otros de egoístas. Hubo gritos, portazos, incluso lágrimas de niños cansados de dormir mal y de comer lo mismo cada día. La villa, que había sido un sueño mío, se transformó para ellos en una pesadilla colectiva. Mientras tanto, yo caminaba por la playa, disfrutando del atardecer. Escuchaba las olas y me recordaba a mí misma por qué había hecho todo esto. No se trataba solo de venganza, sino de poner límites. Llevaba demasiado tiempo cargando con exigencias que no me correspondían. Esta era mi manera de soltar todo ese peso. El quinto día, algunos de los invitados empezaron a hablar de marcharse. No aguantaban más. Una de las amigas de mi hermana dijo: «Esto no es lo que imaginábamos. No tiene sentido quedarnos». Mi hermana, desesperada por no quedar en ridículo, trató de convencerlos de que las cosas mejorarían, pero cada día que pasaba, empeoraban. Colchones cada vez más desinflados, toallas cada vez más húmedas, peleas constantes por el baño, comida cada vez más escasa porque yo me limitaba a lo básico. Y entonces llegó el momento que yo estaba esperando. Mi hermana, agotada, se sentó frente a mí una noche, después de que todos se hubieran ido a dormir. Su voz ya no era altiva ni exigente, era débil, casi quebrada. «Andrea, ya entendí tu punto. Esto no está bien. No debimos venir así, sin avisar. No debimos darte por hecho». La miré en silencio. Era la primera vez que escuchaba de su boca algo parecido a una disculpa. Pero yo no iba a dejarlo ahí. Aún faltaba el desenlace. Aún faltaba la lección definitiva. Las noches en la villa se volvieron cada vez más insoportables para ellos. Los colchones inflables estaban ya tan deshinchados que muchos dormían directamente en el suelo frío. Las discusiones por la comida eran diarias, y cada día alguien más hablaba de irse. Lo que había empezado como unas vacaciones de ensueño se había convertido en una pesadilla compartida. Yo observaba todo desde mi lugar de calma. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba discutir. Mi venganza estaba en marcha, y cada hora que pasaba era un recordatorio para mi hermana de que no todo en la vida se consigue por la fuerza ni por la costumbre de aprovecharse de los demás. Una tarde decidí dar un paseo por el pueblo. Quería ver si alguno de ellos se atrevía a organizarse para sobrevivir fuera de mi villa. Y fue ahí cuando confirmé lo que sospechaba. Dependían de mí para todo. Estaban tan acostumbrados a que alguien más resolviera sus problemas que, incluso rodeados de tiendas y restaurantes, preferían quedarse esperando a que yo solucionara la situación. Cuando regresé, encontré a mi hermana sola en la terraza, con la mirada perdida en el mar. No me vio llegar al principio. Tenía los ojos hinchados, seguramente de llorar. «Andrea», me dijo apenas levantando la voz, «no puedo más. Esto se nos fue de las manos». Me senté frente a ella, tranquila. «No se te fue de las manos, se te fue del corazón, porque nunca pensaste en lo que yo sentía. Para ti siempre fui la hermana que debía darte todo, la que debía callar, la que debía compartir aunque no quisiera.
Ella bajó la cabeza. Tienes razón, y me duele admitirlo, pero es cierto. Nunca pensé en ti, solo pensé en lo que yo quería. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya no era la misma persona que siempre la perdonaba. ¿Y qué quieres que haga con eso ahora? Pregunté con voz firme. ¿Quieres que olvide todo de repente? ¿Quieres que finja que no me usaste durante años? No respondió, y en ese silencio supe que entendía, aunque le costara reconocerlo. Esa noche tomé una decisión. Llamé a todos y los reuní en la sala principal. 15 personas agotadas, con el rostro desencajado por la incomodidad, sentadas sobre colchones vacíos, esperando a escuchar lo que tenía que decir. Mi hermana estaba entre ellos, nerviosa, como si presintiera lo que iba a ocurrir. He sido buena anfitriona, dije con una sonrisa irónica. Os recibí en mi casa, os ofrecí un techo, comida, agua, pero creo que ya es suficiente. Habéis tenido vuestra lección, así que mañana, al amanecer, quiero que todos recojáis vuestras cosas y os marchéis de aquí. El murmullo fue inmediato. Voces de protesta, quejas, excusas. Pero yo levanté la mano y continué. No se trata de que no os quiera aquí. Se trata de que este lugar no os pertenece. Yo trabajé por él. Yo lo conseguí. Y lo que habéis vivido estos días es solo una pequeña muestra de lo que yo sentí toda mi vida, viendo cómo alguien se apropiaba de lo mío sin preguntar. El silencio cayó sobre la sala. Nadie más habló. Incluso los más ruidosos bajaron la mirada. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en días, y al amanecer, tal como lo había ordenado, vi cómo empezaban a cargar las maletas en los coches. No hubo risas, no hubo música, no hubo gritos, solo rostros cansados, derrotados, y un aire de vergüenza que lo cubría todo. Mi hermana fue la última en acercarse. Tenía la voz baja, distinta, como si hubiera perdido algo que siempre creyó suyo. Andrea, sé que esto fue culpa mía. Nunca pensé que te haría tanto daño. Solo quería compartir tu éxito, pero lo hice mal. Lo transformé en abuso. Perdóname. La miré largamente. Parte de mí quería abrazarla. Parte de mí quería decirle que todo estaba olvidado. Pero otra parte, la que llevaba años acumulando dolor, sabía que las palabras no eran suficientes. El perdón no se pide con palabras, se pide con cambios. Y hasta que no vea esos cambios, no habrá perdón. Ella asintió en silencio. No hubo lágrimas, no hubo abrazo. Se dio la vuelta y subió al coche. Y mientras el motor se alejaba por el camino de tierra, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Me quedé sola en la villa, mi villa, mirando al océano. Y entonces comprendí que todo había valido la pena. No porque hubiera incomodado a 15 personas, no porque hubiera hecho sufrir a mi hermana, sino porque, por primera vez, había defendido lo que era mío. Y ahí está el verdadero golpe de esta historia, que la venganza no siempre es destruir al otro. A veces la venganza más poderosa es recuperar tu propio poder, poner límites y no volver a permitir que nadie los cruce. Mientras el sol se alzaba sobre el mar, respiré profundamente y sonreí, porque esa villa de 5 millones no era solo una casa, era el recordatorio de que yo había aprendido a decir basta, y esa lección, al igual que las olas que nunca se detienen, permanecería conmigo para siempre.